¿Por qué hay personas que oran, ayunan, leen la Biblia y, aún así, sienten que Dios no responde? ¿Por qué algunos ven milagros en su vida mientras otros viven en un ciclo interminable de frustración espiritual? Y si te dijera que hay una verdad oculta en la palabra de Dios que está bloqueando las respuestas a tus oraciones y que solo unos pocos han logrado descubrirla? Quizás llevas tiempo clamando al cielo sin obtener respuesta. Has pedido con fe, pero no ves resultados. Sientes que el cielo está en silencio, que tus esfuerzos espirituales no están funcionando como deberían. Pero déjame decirte algo. No es que Dios no te escuche, es que hay algo que debes cambiar. Y cuando lo hagas, tu fe tendrá un poder que nunca imaginaste. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto espiritual que muy pocos comprenden. Una verdad que si la aplicas, desbloqueará la manifestación del poder de Dios en tu vida. Esta revelación cambiará la manera en que vives tu fe y te hará experimentar el fuego del Espíritu Santo de una manera completamente nueva. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Esta es una señal de que estás listo para recibir este mensaje, y al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso con Dios. Además, cuando le das me gusta a este video, ayudas a que más personas que necesitan esta enseñanza puedan encontrarla. No sabes a quién Dios puede alcanzar hoy a través de este mensaje. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso es fundamental que todos participemos juntos como una gran familia en Cristo. Suscribirte y activar la campana de notificaciones significa que cada enseñanza llegará a ti en el momento justo. Atención, la penúltima enseñanza de este video contiene la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final porque puede ser la respuesta que has estado esperando. Ahora sí, comencemos este viaje de transformación espiritual. La fe sin acción está muerta. ¿Alguna vez has sentido que tu fe es fuerte, pero los resultados no llegan? Quizás has declarado promesas, has orado con fervor, pero sigues viendo puertas cerradas. Lo que pocos comprenden es que la fe no es solo creer, sino moverse en obediencia a esa creencia. Santiago 2:17 nos dice con claridad: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que no basta con creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Debes demostrarlo con acciones concretas. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen en la provisión, pero siguen actuando con miedo al futuro. Creen en la sanidad, pero no toman decisiones que reflejen esa confianza. Creen en la dirección de Dios, pero no dan el paso de obediencia que Él les está pidiendo. Pensemos en Pedro cuando caminó sobre el agua. Él ya tenía fe en Jesús, pero la diferencia es que actuó en base a ella. Cuando Jesús le dijo, «Ven», él no se quedó esperando una confirmación adicional, no pidió otra señal, simplemente dio el paso, y mientras caminaba en esa fe activa, pudo experimentar lo imposible. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has orado por un milagro, pero sigues estancado en el mismo lugar? Dios te está llamando a dar un paso, pero si no te mueves, el milagro no ocurrirá. La fe sin acción es como una semilla guardada en un cajón. Tiene todo el potencial para dar fruto, pero si no la siembras, nunca lo verás. ¿Qué acciones reflejan tu fe? Cuando Jesús sanaba a las personas, muchas veces les pedía una acción específica. Al paralítico le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. A los 10 leprosos les dijo que se mostraran a los sacerdotes, y mientras iban, fueron sanados. Lucas 17:14. ¿Ves el patrón?
La manifestación del milagro se activaba cuando actuaban en base a la palabra que habían recibido. Quizás te estás preguntando, ¿qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo activar mi fe? Aquí hay 3 claves. Identifica lo que Dios ya te ha dicho. ¿Has sentido que Dios te ha llamado a dar un paso, pero el miedo te detiene? ¿Qué palabra de Dios has estado ignorando? Actúa antes de ver los resultados. Los muros de Jericó no cayeron antes de que el pueblo marchara, cayeron después de que obedecieron. No esperes que el camino se abra antes de moverte. Cambia tu mentalidad. La fe se alimenta de la verdad de Dios, no de las circunstancias. Deja de hablar como alguien que duda y comienza a hablar y actuar como alguien que ya ha recibido la respuesta. ¿Qué está bloqueando tu milagro? Muchos no ven resultados en su fe porque esperan sentir algo antes de actuar. Esperan tener confianza absoluta, esperan que todo se alinee perfectamente. Pero Dios no trabaja así. Dios no le dio a Moisés el mar rojo abierto antes de que extendiera su vara. No le dio a Gedeón la victoria antes de que redujera su ejército a 300 hombres. El milagro siempre ocurre después de la obediencia. Hoy Dios te pregunta, ¿hasta cuándo seguirás esperando? ¿Cuándo empezarás a actuar como alguien que realmente cree? No basta con orar, no basta con esperar. Tu fe necesita acción. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Cuál es el paso de fe que Dios te está pidiendo hoy? Cuando la duda te roba la bendición, imagina que Dios tiene una promesa lista para ti. Está a punto de manifestarla. Pero en el último momento la duda entra en tu corazón y todo se detiene. Esto no es solo una teoría. La Biblia nos muestra que la duda puede ser el mayor enemigo de la fe. Uno de los ejemplos más trágicos de esto es la historia del pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. Dios les había asegurado la victoria, pero ellos dudaron, y por esa duda perdieron 40 años de sus vidas. La historia se encuentra en Números 13 y 14. Dios había sacado a su pueblo de Egipto con milagros asombrosos. Abrió el mar rojo, les dio maná del cielo, agua de la roca, todo lo que necesitaban para creer en Él. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, algo ocurrió. Dios les dijo que la tierra era suya, pero ellos enviaron espías para ver si era cierto. Querían asegurarse antes de creer. Y cuando los espías regresaron, 10 de ellos trajeron un informe negativo. No podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Aquí comenzó la duda. Dios ya les había dicho que la tierra era suya, pero en lugar de confiar en su palabra, comenzaron a ver con los ojos naturales. La duda creció tanto que empezaron a decir, ¿por qué nos trajo el Señor a esta tierra para caer a espada? Sería mejor volver a Egipto. Números 14:3. ¿Puedes ver lo que está pasando? El miedo los hizo querer volver a la esclavitud en lugar de avanzar a la promesa. La duda es un asesino silencioso. El problema no fue que la tierra prometida no estuviera lista para ellos. El problema fue que ellos no estaban listos para la tierra prometida. Dios les había dado la promesa, pero ellos no la creyeron. Prefirieron enfocarse en los gigantes en lugar de en la fidelidad de Dios. Y por eso Dios les dijo, conforme a lo que habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Números 14, 28, 29. ¿Te da cuenta? Dios básicamente les dijo, ustedes dijeron que no podían entrar, así que eso es lo que pasará. La duda bloqueó su bendición, y esta es una advertencia para nosotros. Cada vez que dudas de la palabra de Dios sobre tu vida, te alejas un paso más de tu milagro. Quizás Dios ya te ha prometido algo. Quizás ha hablado a tu corazón sobre un propósito, una provisión, una respuesta. Pero si dudas, estás cerrando la puerta antes de que la bendición
pueda entrar. Dios responde a la fe, no a la lógica. Uno de los pocos que sí creyó en la promesa fue Caleb. Él dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13:30. Caleb no vio la situación con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Él no dependía de su propia fuerza, sino de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? De toda esa generación, solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. Este es un principio espiritual clave. Lo que crees determinará lo que recibes. Si crees que Dios abrirá el camino, lo hará. Si dudas, te quedarás estancado en el mismo lugar. La fe no se trata de lógica, se trata de creerle a Dios, incluso cuando la situación parece imposible. ¿Qué duda está bloqueando tu bendición? Hoy Dios te pregunta: ¿realmente confías en mí o solo lo dices con tu boca? Muchos cristianos viven en un ciclo de frustración porque creen en Dios con su mente, pero sus acciones demuestran lo contrario. Dicen que confían en su provisión, pero siguen viviendo en ansiedad por el futuro. Dicen que creen en su dirección, pero siguen tomando decisiones basadas en el miedo. La fe no es solo una declaración, es una postura de vida. Hoy quiero que reflexiones. ¿En qué áreas de tu vida has permitido que la duda te paralice? ¿Qué promesa de Dios aún no has visto cumplida porque no te has atrevido a creer completamente en ella? Recuerda, la duda mantuvo a todo un pueblo en el desierto durante 40 años. No permitas que haga lo mismo contigo. La fe que espera. ¿Por qué Dios tarda en responder? Hay algo que muchos creyentes no entienden. Dios no se mueve según nuestro tiempo, sino según su propósito. ¿Cuántas veces has orado y sentido que no pasa nada? Que el milagro que tanto esperas sigue sin manifestarse. Que la puerta no se abre. Que la promesa parece estar retenida. Esto no significa que Dios te haya olvidado. Significa que Él está obrando en el tiempo perfecto. Uno de los ejemplos más impactantes de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios da una promesa pero tarda en cumplirla. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo y que sería padre de multitudes. Pero cuando Dios le dio esa palabra, Abraham tenía 75 años y su esposa Sara era estéril. Ahora piensa en esto. Dios podía haber cumplido la promesa de inmediato. Podía haber hecho que Sara quedara embarazada ese mismo año, pero no lo hizo. Dios esperó 25 años para cumplir la promesa. ¿Por qué? Porque Dios no solo estaba formando un hijo en el vientre de Sara, sino que estaba formando fe en el corazón de Abraham. Dios prueba la fe a través del tiempo. La fe que no es probada no es fe real. Es fácil creer cuando todo sucede rápido. Es fácil confiar cuando Dios responde inmediatamente. Pero la verdadera fe se mide en la espera. La Biblia dice: «Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara». Romanos 4:19. En otras palabras, Abraham no se dejó llevar por lo que veía. No permitió que el paso del tiempo matara su confianza en Dios. Pero aquí hay algo importante. Hubo un momento en que Sara y Abraham dudaron. Después de años de esperar, Sara pensó: quizás Dios necesita ayuda. Así que le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. El resultado fue Ismael, un hijo que no era el hijo de la promesa. Este error trajo conflicto a su casa y generó una lucha que afectaría a generaciones. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando intentamos forzar las promesas de Dios en nuestro tiempo, terminamos creando problemas en lugar de bendiciones. Dios tiene un tiempo perfecto. Si intentas adelantarte, lo único que harás es añadir complicaciones. Esperar no significa estar inactivo. La espera en Dios no es pasividad.
Esperar en Dios significa seguir creyendo, seguir obedeciendo y seguir preparándote para la promesa. Piensa en esto. Si Dios te diera hoy la bendición que tanto pides, ¿estarías listo para administrarla? Muchos quieren una gran unción, pero no quieren pagar el precio de la intimidad con Dios. Muchos quieren una familia bendecida, pero no quieren sembrar amor y fidelidad hoy. Muchos quieren éxito, pero no quieren atravesar el proceso de formación. Dios no te da lo que pides cuando lo quieres. Dios te da lo que estás preparado para manejar. Por eso, en la espera, Él está trabajando en ti. Te está moldeando, está fortaleciendo tu carácter. Si Dios te ha hecho una promesa, pero aún no la has visto cumplida, no significa que Él haya dicho que no. Significa que aún está trabajando en los detalles. El enemigo quiere que te rindas antes de ver la promesa. El diablo conoce el poder de la perseverancia. Sabe que si sigues creyendo verás la gloria de Dios. Por eso, su estrategia es hacerte dudar, cansarte y hacerte pensar que Dios no responderá. Pero Jesús nos enseñó una gran verdad. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La bendición no es para los que comienzan con emoción, sino para los que perseveran hasta el final. Dios no busca gente que solo crea cuando todo va bien. Dios busca gente que siga creyendo aunque pasen los años. Ejemplo, el día que la lluvia llegó después de 3 años en la Biblia, hay una historia poderosa sobre la perseverancia de Elías. Dios le había prometido que enviaría lluvia después de 3 años de sequía. Así que Elías subió al monte Carmelo, se inclinó en tierra y comenzó a orar. Oró una vez, y no pasó nada. Oró otra vez, y el cielo seguía seco. Oró una tercera vez, y aún nada. Muchas personas se rinden en este punto. Si oran y no ven nada inmediato, piensan, tal vez no era la voluntad de Dios. Pero Elías no se rindió. Oró 7 veces, y en la 7ª vez su siervo le dijo, «Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Marmeliu Reyes 18:44. Solo una nube pequeña. Pero Elías no esperó a ver la tormenta para creer. Él supo que Dios ya estaba respondiendo, y unos momentos después el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. ¿Cuántos cristianos han estado a una oración más de ver su milagro y se han rendido? Hoy Dios te dice, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque la nube ya se está formando en el cielo. El tiempo de Dios nunca es tarde. Si sigues firme, verás su gloria. No es que Dios se demore, es que Él trabaja en su tiempo. La Biblia nos da una clave poderosa en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios te dice hoy, si parece que tu milagro no llega, no te rindas. Si crees que ya pasó demasiado tiempo, confía en que Dios no se ha olvidado. Si te sientes tentado a dejar de orar, recuerda que tu perseverancia es lo que abrirá el cielo. El enemigo quiere que creas que Dios te ha abandonado. Pero la verdad es esta: Dios ya ha determinado el día y la hora exacta en que tu bendición se manifestará. Tú solo debes hacer una cosa: mantenerte firme en la fe. La fe sin obras está muerta. ¿Por qué no basta solo con creer? Muchos cristianos dicen que tienen fe, creen en Dios, oran, esperan milagros, pero hay algo que no están haciendo y por eso no ven resultados. La Biblia es clara en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este es uno de los versículos más confrontadores de toda la Escritura, porque nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, no es solo decir, creo en Dios. La fe verdadera siempre viene acompañada de acción. Hoy vamos a profundizar en esto y entender por qué la fe sin obras es estéril y cómo podemos activarla en nuestra vida. Creer no es suficiente.
El ejemplo de Abraham. Muchos piensan que con solo decir yo creo en Dios, ya han cumplido su parte. Pero la Biblia dice algo impactante en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto significa que no basta solo con creer, porque incluso los demonios creen en Dios, pero ellos no le obedecen. Entonces, ¿qué hace que nuestra fe sea diferente? La clave está en Abraham. Dios le pidió algo radical, que sacrificara a su hijo Isaac. Piensa en esto por un momento. Dios le había prometido que de Isaac vendría una descendencia numerosa. Isaac era el hijo de la promesa, y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Si Abraham hubiera tenido una fe sin obras, habría dicho, Señor, yo creo en ti, pero no voy a hacer esto. Pero su fe lo llevó a obedecer. Subió al monte, preparó el altar y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios detuvo su mano. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Dios ya conocía el corazón de Abraham, pero necesitaba que su fe se manifestara a través de acciones. Si Abraham no hubiera obedecido, ¿de qué habría servido su fe? Este es el punto clave. La fe verdadera siempre lleva a la obediencia. La fe sin acción es como un árbol sin fruto. Jesús contó una parábola sobre un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Este hombre venía año tras año buscando fruto en la higuera, pero nunca encontraba nada. Finalmente dijo, «Córtenla. ¿Para qué va a seguir ocupando la tierra?» Lucas 13:7. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Porque muchos cristianos son como esa higuera. Tienen raíces, pero no dan fruto. Dicen que tienen fe, pero no actúan en consecuencia. Hablan de Dios, pero no reflejan su poder en su vida diaria. Si tu fe no está produciendo cambios en tu vida, es hora de preguntarte si realmente es fe. Dios no te llamó solo a creer, te llamó a dar fruto. El milagro viene cuando actúas en fe. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que recibieron milagros porque actuaron en fe. La mujer del flujo de sangre no se quedó esperando. Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Marcos 5:25-34. Los leprosos que Jesús sanó no fueron sanados de inmediato. Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y fue mientras iban que quedaron limpios. Lucas 17:14. Pedro no caminó sobre el agua hasta que puso el pie fuera de la barca. Mateo 14:29. El milagro no llega cuando solo crees, llega cuando das un paso en fe. La fe y las obras deben ir juntas. Santiago 2:20 lo dice claramente. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego da un ejemplo que muchos cristianos pasan por alto. No fue justificada por las obras la ramera Rahab, no cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago 2:25. Rahab no era parte del pueblo de Dios. Era una mujer pecadora, una prostituta, pero ella creyó en el Dios de Israel y su fe la llevó a actuar. Escondió a los espías, arriesgó su vida, y gracias a eso, Dios la salvó a ella y a su familia. Este es un mensaje fuerte. Dios no mira cuántos versículos te sabes, ni cuántas veces vas a la iglesia. Él mira si tu fe se traduce en acciones. ¿Cómo puedes activar tu fe hoy? Haz lo que Dios ya te dijo que hagas. Dios te ha dado una instrucción. Obedécela, aunque no tenga sentido. Abraham no entendía por qué tenía que sacrificar a Isaac, pero obedeció. Y Dios lo bendijo por eso. Ora, pero también muévete. Muchas personas oran, pero no hacen nada. Si estás orando por trabajo, envía currículums. Si estás orando por restauración familiar, sé tú quien dé el primer paso.
Si estás pidiendo un milagro financiero, administra bien lo que ya tienes. Dios bendice la fe en acción. Cambia tu mentalidad de espectador. No puedes vivir esperando que todo caiga del cielo. La fe te empuja a moverte. Como dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es momento de activar tu fe. No dejes que tu fe sea solo palabras, que se convierta en acción, en obediencia, en pasos concretos hacia lo que Dios ha prometido. Porque Dios no bendice la fe muerta. Dios bendice la fe que se demuestra con hechos, la perseverancia en la fe. No te rindas antes de tiempo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es la perseverancia. Todos pasamos por momentos en los que la fe parece ser una lucha y las respuestas de Dios parecen no llegar. En esos momentos es fácil sentirse tentado a rendirse, a dejar de creer. Pero la perseverancia en la fe es la clave para desbloquear la bendición divina. La Biblia nos enseña que no debemos rendirnos, sino mantenernos firmes en la fe, a pesar de las dificultades, de los tiempos de prueba y de las tribulaciones. La perseverancia es un acto de confianza en Dios, de creer que Él está trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La parábola del sembrador. ¿Por qué algunos no perseveran? Uno de los pasajes más esclarecedores sobre la perseverancia en la fe es la parábola del sembrador, narrada en Mateo 13:3-9. En esta parábola, Jesús habla sobre un sembrador que salió a sembrar semillas, pero solo algunas cayeron en buena tierra. Las demás fueron ahogadas por las espinas, el sol las secó o los pájaros se las comieron. La semilla que cayó en la buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la entienden, y que perseveran en ella, dando fruto. Es importante notar que la parábola muestra diferentes tipos de terrenos, los cuales representan los diferentes estados de nuestros corazones. Algunos escuchan la palabra, pero las aflicciones de la vida o el desánimo hacen que su fe se desvanezca. Otros, como los que reciben la palabra entre espinas, dejan que las preocupaciones del mundo les roben la paz y la fe. La clave es no ser como esos terrenos superficiales, que no dejan que la semilla crezca profundamente. La perseverancia implica que aunque el sol queme y las dificultades lleguen, tu raíz se mantenga firme. La paciencia, el secreto de la perseverancia. En Santiago 5:7-8 leemos: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este pasaje nos da una poderosa imagen de la paciencia que debemos tener en nuestra vida cristiana. El labrador espera con paciencia el fruto de la tierra, sabiendo que no puede apresurar el proceso de crecimiento. La paciencia es una virtud cristiana esencial porque nos permite confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando. La paciencia nos enseña a esperar el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que Él tiene el control. La paciencia no es solo esperar en pasividad, es esperar con esperanza, con la seguridad de que lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. La perseverancia no es solo esperar, sino esperar activamente. Implica continuar caminando en fe, sin importar los obstáculos y confiando en que Dios está con nosotros. La promesa de la recompensa, la bendición de la perseverancia. En Gálatas 6:9 encontramos una promesa que nos alienta a no rendirnos y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo es un recordatorio de que la recompensa está cerca, pero solo aquellos que perseveran en la fe la recibirán.
No podemos perder la esperanza en medio de la lucha. La bendición de Dios viene para aquellos que siguen adelante, que no se rinden ante las adversidades. Cuando perseveramos en la fe, estamos construyendo una historia de victoria. Los momentos de prueba, en lugar de ser obstáculos, se convierten en oportunidades para fortalecer nuestra fe y demostrar nuestra confianza en Dios. Cada paso que damos en la perseverancia es un paso más cerca de la recompensa prometida. El ejemplo de Job, fe que persevera en medio del sufrimiento. Uno de los ejemplos más poderosos de perseverancia en la Biblia es el de Job. Job era un hombre recto y justo, pero perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. Sufrió terriblemente, y sin embargo nunca perdió su fe en Dios. Job cuestionó, luchó con su dolor, pero al final se mantuvo firme en su confianza en Dios. A pesar de la intensa prueba, Job nunca abandonó su fe. En Job 23:10 leemos una poderosa declaración de su fe. Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba convencido de que, aunque no entendiera la razón de su sufrimiento, Dios lo estaba probando y que, a través de esa prueba, saldría purificado y fortalecido. La fe de Job no solo sobrevivió a la prueba, sino que salió más fuerte. La perseverancia en la fe es lo que te permitirá salir más fuerte después de la prueba. Es lo que hará que tu carácter sea refinado, que tu relación con Dios se profundice y que recibas la recompensa que Dios ha prometido a aquellos que no se rinden. ¿Por qué algunos se rinden en medio de la prueba? Es fácil rendirse cuando la prueba se alarga o cuando los resultados no son inmediatos. La tentación de abandonar es real, especialmente cuando parece que no hay respuesta a nuestras oraciones o cuando las dificultades se acumulan. Pero es en esos momentos de desesperación cuando Dios está más cerca que nunca. A menudo las personas se rinden porque no entienden que el proceso de espera es parte del plan de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 5:3-4 que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter. No veas la prueba como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para que Dios te moldee, te transforme y te prepare para lo que vendrá. La paciencia te capacita para manejar la bendición que Dios tiene preparada para ti. Mantén tu enfoque en la meta final. La perseverancia en la fe es más fácil cuando mantenemos el enfoque en la meta final. Hebreos 12:1-2 nos recuerda que debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La recompensa eterna es mucho mayor que cualquier dificultad temporal. La perseverancia en la fe no solo trae bendiciones en esta vida, sino que nos prepara para la vida eterna con Cristo. Esa es la verdadera recompensa, y nada en este mundo puede compararse con ella. Tu fe tiene un propósito, persevera. Hoy te animo a que no dejes que las dificultades te desanimen. Persevera, mantente firme, sigue creyendo. Dios está trabajando en ti, incluso si no lo ves. Tu fe tiene un propósito eterno y la recompensa de tu perseverancia es mucho mayor que cualquier sacrificio que puedas hacer. Dios no ha olvidado tu lucha y está a punto de recompensarte. Mantente firme, porque la bendición viene para aquellos que perseveran hasta el final. La importancia de mantener la esperanza en medio de la tormenta. El desánimo y la duda son dos de los enemigos más comunes en la vida cristiana. La vida no siempre será fácil, y las tormentas pueden venir en cualquier momento. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, a pesar de la tormenta, la esperanza es nuestra ancla. Mantener la esperanza es lo que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. El ejemplo de Noé. Fe,
En medio del caos, uno de los ejemplos más poderosos de mantener la esperanza en medio de la tormenta es la historia de Noé. En Génesis 6:9, leemos cómo Dios le dio instrucciones a Noé para construir un arca debido al juicio que se venía sobre la tierra por la maldad de la humanidad. Durante años, Noé tuvo que construir un arca en medio de la incredulidad de la gente. La tormenta de la vida no había llegado todavía, pero Noé fue llamado a prepararse con esperanza, creyendo en la promesa de Dios. La tormenta finalmente llegó, y el diluvio arrasó con todo lo que existía. Sin embargo, Noé, junto con su familia, permaneció a salvo en el arca, protegido por la gracia de Dios. En medio del caos y la devastación, la esperanza de Noé nunca flaqueó porque él sabía que Dios había prometido salvarle. Esta historia nos enseña una lección crucial. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si mantenemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, nos encontraremos a salvo, incluso en las circunstancias más desalentadoras. La tormenta puede ser aterradora, pero no es el final. En Mateo 14, 22, 33, leemos acerca de Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos estaban en una barca, golpeados por fuertes vientos y olas. De repente vieron a Jesús acercándose a ellos, caminando sobre el agua. Al principio, los discípulos pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «No temáis, soy yo». Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua también. Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver el viento fuerte empezó a hundirse. Jesús inmediatamente lo alcanzó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, el viento cesó, y los discípulos adoraron a Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este pasaje tiene un mensaje poderoso sobre la esperanza en medio de la tormenta. Pedro comenzó a caminar sobre el agua porque confiaba en las palabras de Jesús. Sin embargo, cuando se distrajo y comenzó a mirar las circunstancias, el viento y las olas, empezó a hundirse. La clave para mantenerse a flote en medio de la tormenta es mantener nuestra mirada fija en Jesús, no en el tamaño de la tormenta. Cuando las olas de la vida nos golpean, debemos recordar que Jesús está con nosotros. Él tiene el poder de calmarlas, incluso cuando todo parece descontrolado. En momentos de tormenta, lo más importante no es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que Jesús está con nosotros en la barca. Él tiene control sobre la tormenta. No permitas que las dudas te quiten la esperanza. Hebreos 10:23 nos exhorta a: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La duda es uno de los mayores obstáculos para la esperanza. Cuando las pruebas aumentan, nuestra fe puede ser sacudida y comenzamos a preguntarnos si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero el versículo nos recuerda que Dios es fiel. Aunque los vientos sean fuertes, Él sigue siendo el mismo y su palabra nunca falla. La esperanza cristiana no es una esperanza que depende de lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino de la certeza de las promesas de Dios. Aunque no veamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, podemos confiar plenamente en que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. El que prometió es fiel, y Él siempre cumplirá lo que ha dicho. La paciencia en la espera de la promesa. La esperanza no siempre se manifiesta de inmediato. Habrá momentos en que nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata y nuestra fe será puesta a prueba. En esos momentos debemos recordar que la espera también es parte del proceso. Isaías 40:31
nos da una promesa increíble sobre la esperanza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La paciencia en la espera es vital para mantener nuestra esperanza viva. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación y fortalecimiento. Al esperar en Dios, somos transformados. La paciencia nos enseña a depender más de Él y nos capacita para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. La clave es que nuestra esperanza nunca debe depender de lo que vemos, sino de la fidelidad de Dios. Mientras esperamos, debemos continuar confiando en que Él está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. La esperanza en medio de la tormenta es una esperanza activa. No se trata de esperar pasivamente a que algo suceda, sino de confiar y actuar con fe mientras seguimos esperando. La esperanza es una ancla segura para tu alma. En Hebreos 6:19 leemos: que tenemos como seguro y firme ancla del alma la esperanza. Esta esperanza no es algo que cambia según las circunstancias, sino que está anclada en la fidelidad y el poder de Dios. Es una ancla segura que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Cuando las pruebas nos golpean, la esperanza en Dios se convierte en nuestra ancla. Nos mantiene firmes, nos da paz y nos recuerda que no estamos solos. La esperanza no solo es un deseo de que las cosas mejoren, sino una certeza de que Dios está obrando y que la victoria es segura. La esperanza de la gloria futura. Finalmente, la esperanza cristiana no solo se centra en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas ahora, sino que también tiene una dimensión futura. Romanos 8:18 nos dice: porque los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar de las tormentas, nuestra esperanza se enfoca también en lo que nos espera en la eternidad. Las pruebas de esta vida son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. Lo que experimentamos ahora es solo un pequeño preludio de lo que Dios ha preparado para nosotros. La esperanza en Cristo nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que lo mejor está por venir. Mantén tu esperanza fija en Dios. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. Mantener la esperanza en medio de la tormenta es crucial para tu vida espiritual. La esperanza en Dios es lo que te dará la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parezca perdido. Jesús es la esperanza que nunca falla, y en Él tenemos una ancla segura. No importa lo que enfrentes, tu esperanza en Dios es más poderosa que cualquier tormenta. Sigue confiando, sigue esperando y mantén la fe. La bendición está en el horizonte. El poder de la oración en tiempos de prueba. La oración es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Es el medio a través del cual nos conectamos directamente con Dios, y Él ha prometido que cuando oramos, Él escucha. Sin embargo, en momentos de dificultad, cuando las tormentas de la vida parecen ahogarnos, puede ser difícil encontrar palabras para orar. La lucha interna que sentimos puede hacer que nos preguntemos si nuestra oración tiene poder o si incluso estamos siendo escuchados. Pero déjame decirte algo, la oración nunca es en vano. Aunque las palabras a veces nos falten, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos ejemplos del poder de la oración, incluso en los momentos más oscuros. La oración de Ana, un corazón quebrantado. Uno de los ejemplos más poderosos de la oración en tiempos de prueba se encuentra en 1 Samuel 1, donde leemos la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos. Ana vivió una vida marcada por el dolor y la humillación, ya que su rival, Penina, se burlaba de ella por su infertilidad.
Ana, en su sufrimiento, se dirigió a Dios en oración, clamando por un hijo. En el templo, Ana oró de una manera tan ferviente y sincera que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Ana le explicó que su corazón estaba amargado y que estaba pidiendo a Dios por un hijo, prometiendo que si él le concedía su petición, ella lo dedicaría al Señor por toda su vida. La oración de Ana fue tan sincera que Dios la escuchó y le dio un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. La oración de Ana no fue una oración cualquiera, fue una oración hecha desde un corazón roto, de alguien que sentía que su vida no tenía sentido sin la respuesta de Dios. Pero a través de esa oración, Dios respondió de manera poderosa. Esta historia nos enseña que no importa cuán profundo sea nuestro dolor, Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y en su tiempo, Él responderá. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. El poder de la oración también se manifiesta en la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado y crucificado, Jesús se retiró para orar. En Mateo 26, 36, 44, vemos cómo Jesús, angustiado y lleno de temor, se postró en oración, pidiendo al Padre que, si fuera posible, lo librara de la copa de sufrimiento que estaba por venir. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. A pesar de su dolor y angustia, Jesús se sometió a la voluntad de Dios, reconociendo que la oración no se trata de lo que nosotros queramos, sino de lo que Dios quiera para nuestras vidas. Esta oración nos enseña la importancia de orar en obediencia, incluso cuando lo que pedimos no se alinea con nuestros deseos personales. La oración de Jesús también muestra que no debemos tener miedo de ser honestos con Dios. Jesús le expresó a su Padre todo lo que sentía. En momentos de angustia, podemos ser transparentes con Dios, compartir nuestros temores y deseos, pero siempre sometiéndonos a su voluntad perfecta. La oración en comunidad, la fuerza del acuerdo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos enseña que la oración en acuerdo tiene un poder especial. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo nos recuerda que, como creyentes, la oración no es solo un acto individual, sino que también debemos orar en comunidad. Hay algo poderoso en unirnos con otros en oración, especialmente en tiempos de prueba. Cuando oramos en unidad, no solo estamos fortaleciendo nuestra fe, sino que estamos liberando el poder de Dios para que actúe en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por los que oramos. La oración en comunidad también nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando oramos juntos, estamos formando una red de apoyo espiritual, uniendo nuestras fuerzas para enfrentar las adversidades. Las oraciones compartidas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también avanzan el reino de Dios, llevando las necesidades de nuestra comunidad ante el trono de Dios. La oración como fuente de paz. En tiempos de prueba, muchos de nosotros experimentamos una sensación de ansiedad y miedo. La preocupación por el futuro, por las circunstancias que no podemos controlar, puede consumirnos. La oración, sin embargo, es una de las formas más poderosas de encontrar paz en medio de la tormenta. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo es una herramienta para pedirle a Dios lo que necesitamos,
sino que también es el medio a través del cual recibimos la paz que solo Él puede dar. Cuando llevamos nuestras preocupaciones ante Dios, Él nos da paz, una paz que va más allá de la comprensión humana. Es una paz que calma nuestra ansiedad, da esperanza a nuestro corazón y nos recuerda que Dios está en control. La oración y la perseverancia. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. En esos momentos, la perseverancia en la oración se convierte en un acto de fe. Jesús nos enseña sobre la importancia de perseverar en la oración en Lucas 18:1-8, donde habla de la parábola de la viuda persistente. Esta mujer, que fue ignorada por el juez injusto, no dejó de insistir hasta que Él le hizo justicia. Jesús nos anima a orar sin cesar, recordándonos que la perseverancia en la oración produce resultados. Si somos persistentes, no desmayamos y confiamos en la fidelidad de Dios. Él responderá en su tiempo perfecto. La oración no es un acto de desesperación, sino un acto de confianza en que Dios, en su sabiduría infinita, tiene el mejor plan para nuestra vida. Cuando oramos con perseverancia, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Conclusión. La oración como un acto de entrega. Hoy quiero animarte a no rendirte en tu vida de oración. La oración no es solo una herramienta para obtener lo que queremos, sino una forma de entregarnos completamente a la voluntad de Dios. No importa lo que estés enfrentando, la oración tiene el poder de transformar tu vida. No importa cuán oscura sea la tormenta, la oración te llevará a la paz de Dios. Y si sigues perseverando en oración, verás cómo Dios responde de maneras sorprendentes. Te invito a que ahora mismo te tomes un momento para orar sinceramente. Abre tu corazón a Dios. Habla con Él de todo lo que te preocupa y sobre todo, confía en que Él está escuchando. Recuerda, la oración es poderosa y es a través de ella que podemos mantener nuestra fe viva y fuerte. La fe que mueve montañas. ¿Estás listo para ver el milagro? Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es la relación entre la fe y los milagros. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta afirmación, aunque sencilla en sus palabras, está cargada de un poder transformador. La fe, aunque pequeña, tiene el potencial de mover montañas, pero hay algo más profundo en esta declaración que debemos entender. La fe no se trata simplemente de creer en algo, sino de tener una confianza inquebrantable en el poder de Dios. A menudo pensamos que si tuviéramos más fe, veríamos más milagros, pero lo que realmente se necesita es fe genuina. Jesús no habla aquí de una fe grande, sino de una fe pura y sincera, como la de un niño que no duda de la bondad de su Padre. Esa es la fe que mueve montañas, la que confía sin reservas en que Dios hará lo que ha prometido. ¿Por qué no vemos milagros? Entonces, ¿por qué no vemos más milagros en nuestras vidas? La respuesta no es sencilla, pero podemos encontrar una pista en el libro de Santiago 1:6-8, donde se nos advierte sobre la duda que puede existir en nuestros corazones. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda puede ser un gran obstáculo para experimentar el poder de Dios. Si estamos pidiendo a Dios por algo, pero al mismo tiempo dudamos de su capacidad para hacerlo, nuestra fe se debilita. Cuando no confiamos plenamente en el poder de Dios, nuestra oración pierde el enfoque que nos conecta con su voluntad perfecta. La fe que mueve montañas es aquella que no vacila ante las dificultades.
Es la fe que sigue confiando, aun cuando los problemas parecen imposibles de resolver. Es la fe que no se deja atrapar por el miedo ni la desesperación, sino que sigue mirando hacia adelante, confiando en que Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias. El poder de la fe en acción. La fe no es algo que solo se experimenta en momentos de calma. La fe se prueba y se fortalece en la acción, en cómo respondemos ante los desafíos de la vida. En Hebreos 11 conocemos lo que algunos llaman el Salón de la Fama de la Fe, donde se nos presentan los grandes héroes de la fe, como Noé, Abraham, Moisés y Rahab, personas que, por su fe, hicieron cosas extraordinarias. Cada uno de estos héroes de la fe actuó conforme a lo que creían, aún sin ver los resultados de inmediato. Noé construyó un arca en un tiempo en que no llovía. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, y Moisés enfrentó al faraón con una vara en la mano, confiando en el poder de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe pasiva. No se trata solo de creer que Dios puede hacer algo, sino de actuar conforme a esa creencia, tomando pasos en fe, aun cuando el camino no está claro. La fe, en su esencia, es obediencia. Cuando obedecemos lo que Dios nos pide, mostramos nuestra confianza en su poder. La fe en tiempos de espera. A veces, el desafío más grande de la fe es esperar. En tiempos de espera, nuestra fe es puesta a prueba. La impaciencia puede llevarnos a perder la esperanza, pero es en estos momentos cuando Dios nos está enseñando a confiar no solo en su poder, sino en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo no solo habla de la fuerza renovada que recibimos al esperar en Dios, sino también de la sabiduría y paciencia que se desarrollan en nosotros durante este tiempo. Dios no siempre responde de inmediato, pero en el proceso de esperar, Él está trabajando en nuestro corazón, preparándonos para recibir el milagro de la manera que Él lo ha planeado. El milagro de la fe. Testimonios que transforman vidas. En las Escrituras vemos cómo la fe activa fue la que trajo sanidad, restauración y liberación. El ciego Bartimeo, por ejemplo, gritó a Jesús sin cesar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. A pesar de que muchos intentaron callarlo, Bartimeo no se detuvo. Su fe inquebrantable le permitió recibir la sanidad que tanto deseaba. Jesús, al verlo, le dijo: «Tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. La fe de Bartimeo fue el catalizador para su milagro, y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando tenemos fe, estamos posicionados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios no está limitado por nuestras circunstancias, sino que Él obra a través de nuestra fe. Hoy tal vez estás esperando un milagro en tu vida, algo que te parece imposible. Quiero animarte a que no dejes de creer, a que no dejes que la duda nuble tu visión. Dios está contigo, y su poder no tiene límites. Espera en Él con fe, y verás cómo Él mueve las montañas que enfrentas, la fe que transforma de la duda a la certeza. Una de las mayores luchas que enfrentamos en nuestra vida cristiana es la lucha contra la duda. A veces, nuestra fe se ve sacudida por las pruebas de la vida y nos preguntamos si realmente estamos en el camino correcto. Pero la fe genuina no es la ausencia de duda, sino la confianza en que Dios es mayor que cualquier circunstancia. El apóstol Pedro nos muestra esto en Mateo 14:28-31, cuando Jesús caminó sobre el agua y lo llamó a caminar hacia él. Al principio, Pedro caminó sobre el agua con gran fe, pero cuando vio el viento y las olas,
comenzó a dudar y se hundió. Sin embargo, Jesús extendió su mano y lo salvó, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esto nos enseña que no importa cuán grande sea nuestra duda en momentos de prueba, Jesús siempre está allí para levantarnos y fortalecer nuestra fe. Él nunca nos deja solos. Siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas. Actúa en fe hoy. Te invito a reflexionar sobre tu propia fe. ¿Estás dispuesto a creer sin dudar? ¿Estás listo para mover montañas con la fe que tienes, por pequeña que parezca? Dios está esperando que pongas tu fe en acción, que confíes plenamente en Él, sabiendo que Él tiene el poder de transformar tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal para que podamos seguir aprendiendo juntos. Dale me gusta a este video para que más personas escuchen esta palabra de esperanza y comenta abajo para hacer saber tu compromiso con tu fe. Además, en el título del video hay más enseñanzas poderosas que puedes ver para seguir creciendo en tu fe. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu caminar.